Pilar Eire es nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER, que acaba de publicar Cuando éramos ayer. Pilar, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina. Has publicado numerosos libros, has sido finalista al Premio Planeta con Mi color favorito es verte, Carmen la rebelde, Un perfecto caballero, Yo el rey, son tus últimas publicaciones. Pero yo me pregunto si a pesar o además de haber publicado tanto como publicas, ¿cómo te sientes hace 2 días antes de salir el libro? Bueno, Rosa, esta pregunta tiene bibliografía, porque me he sentido, yo creo que he estado, o sea, el próximo paso será morirme en el próximo libro, porque creo que es el único escalón que me falta, porque he estado enferma, he estado durante una semana, hace 2 semanas, un domingo, de repente me puse el termómetro y tenía 40 de fiebre, o sea, tuve que ir a urgencias, estuve una semana en cama, me levantaba solamente para hacer las creatividades estas de Planeta, Sí. y he estado, y no me encontraban nada, me han hecho tags, me han hecho pruebas, me han hecho de todo, y era simplemente psicosomático por la salida del libro. Luego no he dormido toda esta semana, no estoy durmiendo. Bueno, ahora mismo estoy nerviosísima, o sea que si no te creas que es que me ha pasado, porque claro, con los libros es curioso porque vas pasando diferentes etapas. Primero es crear una historia en tu cabeza, luego plasmarla, es como una carrera de obstáculos, luego plasmarla en el libro, luego que quedes contenta, que les guste a tus editoras, y cuando la gente diría, bueno, ahora yo ya he escrito el libro y ya descanso. No, entonces empieza lo peor, que es que el libro, darle visibilidad, explicarlo bien, porque es que yo, esta siempre es el gran problema que yo tengo, encontrar la clave, el nudo del libro para poder explicarlo y que llegue al corazón de las personas y que la gente diga, ostras, pues esto me interesa, es distinto, porque claro, con toda la oferta que hay de escritores fantásticos, tienes que ofrecer algo distinto y que la gente diga, bueno, pues me voy a emocionar porque es algo diferente. Y encontrar la tecla esta yo creo que es otra de las dificultades añadidas. Y bueno, y no te tranquilizas nunca, porque incluso si el libro va bien, piensas cuánto tiempo va a durar, va a salir otro que lo va a hacer mejor y que se va a apoderar del mercado. Entonces es una angustia que no termina nunca, porque luego, claro, empiezas con el siguiente libro, o sea, que es una cosa... Es un no parar. Es un no parar, exacto. Pues has dado en la tecla, te lo digo como lectora. Muchas gracias, qué bien. 24 años de una Barcelona con grandes cambios, revueltas estudiantiles, hasta llegar a los Juegos Olímpicos de 1992. Es un periodo que está documentado visualmente, periódico, historia, pero es verdad que es muy notoria la ausencia de las personas anónimas, las que de verdad hacen la historia. Y es un poco lo que querías contar. Exacto. Yo veía que yo no me veía reflejada en ninguno de los libros, ni documentales, ni reportajes periodísticos de esa época. Es una época, a ver, en realidad es una época un poco estudiada, aunque no lo parezca. Yo creo que me encantaría que a partir, de mi libro, a partir de ahora, y además ahora es el aniversario, el 30 aniversario, se cumple este año de los Juegos Olímpicos, que hubiera como una especie de que se hiciera memoria sobre aquella época, porque claro, esa época hay unos hechos históricos, pero los que hicimos esos hechos históricos, muchos estamos vivos, y muchos de nosotros incluso, yo creo que lo hemos querido olvidar. Y luego hay otra cosa, otro fenómeno, que es el fenómeno de la movida de Madrid, que eso se ha comido todo, o sea, todo el final del siglo, la segunda parte del siglo 20, parece que lo único importante que haya pasado en este país, lo único moderno, lo único transgresor, lo único que ha roto con lo anterior, ha sido la movida, porque en Madrid, claro, han tenido la suerte de ponerle nombre. Nosotros esos años de Barcelona son unos años sin nombre. Entonces, y todavía hay gente de la movida que continúa moviéndose, hablando, yendo a los medios, pero de esos años la verdad es que no queda nadie, y yo quería reivindicar la memoria de todas estas personas, bueno, empezando por mí misma, que yo no me veo en ningún sitio, no veo ni a mis amigos, ni a mis padres, no veo toda la gente que se quedó por el camino, nadie se acuerda de ellos, tuvimos nuestra pandemia, ¿quién habla de la pandemia de nuestra generación? Y a mí me parece absolutamente injusto, y no era el propósito del libro, porque no escribes un libro pensando en el mensaje ni nada, pero realmente me he dado cuenta cuando lo he acabado que estaba rindiendo un homenaje a todas esas personas que ya no están y que no pueden hablar. En este caso hablas de la familia Montaner, una familia burgués que atraviesa problemas económicos y que la mejor o una de las mejores salidas es casar a tu hija preciosa, bueno, pues con alguien que tenga dinero. En este caso, Silvia no sigue el camino que su madre espera en ese momento, ¿no? Bueno, la debacle económica de la familia de Silvia yo creo que también es muy característica de la época, porque su padre tenía una fábrica de velos y mantillas, y cuando el Papa Juan XXIII dijo que ya no era necesario llevar mantilla en misa, o sea, el viernes
viernes tenía más pedidos de los que podían realizar y el lunes estaban arruinados. Claro. O sea, es que fue tan fácil como esto. Yo tengo muchos amigos que se encontraron en esta tesitura. Había 47 fábricas de estas en España y todas arruinaron. Y entonces la ruina en estas familias es poco a poco, no es de un día para otro. Entonces en esa época Silvia, que además era la chica más guapa de Barcelona, su fin último era pues casarse con un chico bien, con un chico de dinero, con el propietario de Danone, por ejemplo. Yo explico en el libro, y para reflotar la economía doméstica como había hecho su madre. Pero lo curioso es que yo creo que la hija es una... A ver, la hija tiene un origen, para decirlo de alguna manera, muy parecido al mío. Tiene mi edad, entró en la universidad en el mismo año que yo, estudió la misma carrera que yo, estuvo en los grupos antifranquistas. Y también se dio un fenómeno ahí con estas chicas, ¿no? Con estas chicas rebeldes, transgresoras, que iniciaron la libertad sexual, que tuvieron todo tipo de tragedias y de tristezas y también de alegrías, que las madres obligaron a las madres, que eran señoras clásicas, de su moño Logres Kelly, su faldita tubo, su liceo, su aperitivo y toda la pesca, que las obligaron a salir de su zona de confort, por decirlo de alguna manera, en la que tampoco estaban contentas, ellas que tampoco estaban satisfechas, para a cuidar o ayudar o echar una mano o defender o salvar simplemente a sus hijas. Tuvieron que ir a las puertas de las cárceles, tuvieron que ir a los hospitales, tuvieron que ir a tratar con abogados, tuvieron que ir a las comisarías, y esas mujeres también evolucionaron, y yo creo que las auténticas rebeldes en realidad fueron esas las mujeres. Madres. Sí, las madres. Las madres. Por ejemplo, Carmen, ¿no? Es un personaje que supuestamente tendría que tener la felicidad en esa vida perfecta, ¿no? Exacto. Casada, con hijos, posición, su peluquería y su aspecto físico. Pero Carmen tiene una proyección que ella, no sé si lo sabe o no, pero que va evolucionando a través del libro. Tiene mucho que darse a ella y luego dar a la sociedad. Sí, bueno, es que había muchas... Mira, yo parto, como siempre, los mimbres de todos mis libros son autobiográficos. Y la verdad es que yo tuve la misma enfermedad, la primera enfermedad que tuvo Silvia. Tuve tuberculosis y también tuve que irme a vivir 2 años fuera de Barcelona, un pueblo que no era el de Viladrau. Yo me tuve que ir a vivir también fuera de Barcelona, a un pueblo que no era el de Viladrau, que es el que va Silvia. Y estuve 2 años viviendo con mi madre. Hasta entonces la figura paterna era mi padre, era un seductor, era guapísimo, era muy inteligente, era muy buen padre, jugaba mucho con nosotros, era muy culto, sabía poemas, se nos enseñaba poemas enteros de memoria y tal. Y mi madre era una figura, un poco en segundo plano, ¿no? No le dábamos mucha importancia a mi madre. Y en esos 2 años ya me di cuenta del potencial que tenía mi madre, que si hubiera nacido en otras circunstancias o simplemente 15 años más tarde, pues a lo mejor hubiera desarrollado una carrera profesional, tantas mujeres en las fábricas en Cataluña del textil tuvieron que hacerse cargo de los negocios de sus maridos cuando se quedaron viudas, y mujeres que no habían sido educadas para eso. Entonces yo creo, mira, escribiendo el libro, el otro día fui al programa de Julia Otero y me dice Julia, no, yo ya sé quién es Carmen, tú fuera de micro, espero que no le importe que lo diga, yo ya sé quién es esta Carmen, me dice, yo digo, sí, dice, sí, es fulana de tal, me dijo un nombre, que era una señora muy bien, que le pasó con los hijos lo mismo, y que yo la metí de jefa de producción en un programa mío en los 80, claro. Dice, y era esa, digo, no, claro. Julia, no, es que no la conozco, no sé de quién me estás hablando, pero podría serlo. Un ejemplo, efectivamente. Sí. Claro que sí. Y bueno, Silvia, como decíamos, antes de que se me olvide, no quiero abandonar a Carmen. Carmen, ¿cuánta pasión había dentro de ese personaje? No solamente en cuanto a proyección profesional, sino cuánto amor contenido, cuánta pasión se quedaba dentro de ti. En situaciones como esta mujer. Bueno, a ver, son mujeres que no están, que pecado, el sexo es pecaminoso. Exacto. O sea, y tenías que ir virgen al matrimonio, si tu novio te tocaba un poco, se acercaba un poco al pecho, tenías que confesarte, o sea que era imposible tener unas relaciones normales en esa época, era muy difícil. Yo a mis padres, por ejemplo, jamás los vi ni cogidos de la mano haciéndose una cara Antonia o algo, o llamándose cariño como en las películas, o esto jamás, o sea,
no, y ella es un poco el fruto de esa época, ¿no? Que ella, pues por una parte leían mucho, porque era una generación de mujeres que leían muchísimo, leían pues Simone de Beauvoir, pues Daphne du Maurier, o sea, este tipo de novelas así románticas, soñaban quizá con un amor romántico que no se parecía en nada al que tenían con su marido. Entonces yo creo que ella tenía ganas de conocerlos, un poco lo que decía Betty Friedan, ¿no? Son mujeres que lo tienen todo, son mujeres que tienen marido, tienen hijos, tienen dinero, tienen tiempo libre y sin embargo están vacías por dentro. ¿Qué les pasa? Y ese vacío que tenían ellas, yo creo que este tipo de mujeres a lo largo de toda su vida lo tuvieron, y muchas al final cogieron las riendas de su propia vida, pero muchas también no lo conocieron nunca. No llegaron a conocerlo. No llegaron a conocerlo. Silvia, que de repente empieza una lucha antifranquista y descubre palabras como burgués, proletario, y yo digo que son palabras envueltas en esa mujer adornada en organza, ¿no? Como un bombón de lujo, como apuntas tú en tu libro. Sí, porque ella empieza que va a ponerse de largo en el Hotel Ritz, y entonces se viste con lo mejor. tejidos lo mejor de la fábrica de su padre, un encaje de chantilly, todo esto y tal, pero no llega. Es el baile de debutantes que hay en el mes de octubre en Barcelona, que había entonces en el Hotel Ritz, y presidido por la hija de Franco, por cierto, que venía todos los otoños y tenía muchas amistades en Barcelona, y ella no llega nunca a esa fiesta y le pasan diversas aventuras que luego marcarán su vida para siempre. Bueno, la verdad es que está basado esto también en mi propia experiencia. Yo pensaba que yo vengo de una familia muy conservadora, muy de derechas. Un tío mío por parte materna murió en la División Azul, mi padre estuvo preso por falangista durante toda la guerra civil, he tenido una familia muy conservadora. Y yo, que era encima la lista de la familia, pues no tenía ni idea de lo que había pasado durante la guerra. Yo pensaba que los rojos tenían rabo y cuernos y olían a azufre. Monstruos, sí. Y cuando me di cuenta que, bueno, recuerdo esa anécdota que yo explico, de que me dijo este chico, que era hijo de exiliados, me dijo, mira, esta es la fecha de mi primera comunión. Yo me quedé alucinada porque me pensaba, digo, pero no, los rojos no, la misa, pero si queréis matar a los curas. Y él dijo, oye, por favor, que nosotros seguramente soy más católico que Franco, mi familia seguro que es más católica que Franco. Entonces, todo ese gran desconocimiento, bueno, pues claro, yo cuando entré en la universidad, pues empecé a comprender que había otra forma de ver las cosas, pero primero sufres como una especie de indigestión, y yo le colocaba a mis padres todo el rato mis discursos de la dictadura del proletariado, estos burgués, estos no sé qué, estos no sé cuántos, y claro, mis padres, bueno, estaban descolocados y hartos, aburridos. Ya está la pesada esta, con sus rollazos. Es una época en la que soberano es cosa de hombres. Exacto. Yo además lo recuerdo. Así que hablemos de hombres. Por ejemplo, Tomás. Tomás es una persona que también tiene un pasado que le marca, ¿no? Esto sin favoritismos en cuanto a esta persona, pero es así, ¿no? Ha tenido un pasado también marcado. Todos somos frutos de nuestra infancia. Yo he escrito la biografía de Franco, por ejemplo, y yo recuerdo que notorios antifranquistas, personas que habían estado en prisión muchos años y tal, me decían, ¿puedo decir tacos aquí? ¿O no? Sí, tienes libertad para decir lo que quieras. No, me decían, si yo hubiera tenido la infancia de este hijo de puta, seguramente hubiera sido más hijo de puta que él todavía. Entonces, yo creo que la infancia marca mucho el carácter de las personas, y todo lo que les pasa a los hombres de mi libro es lo que los pasa. Se sintieron muy descolocados. Porque, bueno, a ver, por una parte, la liberación sexual. Yo creo que la liberación sexual que vivimos las mujeres y que tuvimos que enfrentarnos, porque oye, comprar la píldora entonces era una cosa vamos, era tremendo, te tenían que dar un papel, una receta diciendo que tenías que tomarla para tus desarreglos hormonales, tenías que ir a una farmacia en otra punta de Barcelona, el aborto era una palabra que era pecado ya solamente decirlo. O sea, esta liberación sexual en la que nosotros quemamos los sostenes, bueno, todos sujetadores, como decir aquí en Madrid, todo este
este tipo de cosas, luego, visto con los ojos de ahora, yo pienso, pues oye, a lo mejor esto favoreció incluso más a los hombres que a las mujeres, porque los hombres encontraron de repente que ya no tenían que pagar por tener sexo, no tenían que estar sujetos a enfermedades, que era una cosa peligrosa. Sí. Esto de... Luego no tenía ni siquiera que cortejar, porque antes un chico para poder tocarte un poquito por aquí, te tenía que escribir poemas, sí, tenía que decirse que se te quería casar contigo, que eras la mujer de su vida, todo el día llamándote por teléfono, invitándote a cenar, a comer, a merendar, a todo, y a lo mejor al cabo de 4 meses de lucha incesante te podía tocar un poco un pecho. Bueno, pues ahora ya todo esto nada, ya se lo tuvieron que ahorrar, y nosotras, como también estábamos por la liberación sexual, pues también incurrimos en relaciones que luego te dejaban también muy vacía, sí, porque estaba, claro, la cosa de la ternura, el cariño, la complicidad, todo esto no existía, era solamente un acto puramente mecánico, y también te dejaba muy insatisfecha. Entonces yo no sé si no nos manejábamos bien, yo creo que somos grandes perdedoras las mujeres de esa época, la verdad, y hemos pagado un precio muy alto por tener lo que ahora tiene la gente joven. Ellos no se dan cuenta, creen que todo esto es debido a su lucha, o que les ha venido dado por el progreso natural de las cosas, y no, nosotros toda una generación estuvimos ahí preparando el futuro que tienen ellos ahora. Lo sitúas, lo ambientas en la zona de una Barcelona burguesa, ¿no? Las escuelas pías, las Ramblas, Paseo de Gracia, pero también hay una Barcelona con asentamientos, ¿no? El Extrarradio, Montjuïc, y ahí también tenemos un personaje muy importante en la novela. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo estoy enamorada de Rafael, tengo que decírtelo, porque es un tipo de... Bueno, claro, Rafael es una historia muy curiosa, porque es de un pueblo de Iznájar, que es un pueblo de Córdoba, que lo inundó un pantano, lo fue a inaugurar Franco el pantano, entonces la familia de Rafael, por diferentes motivos, sufrió represalias, y entonces él se fue a vivir a Barcelona. Y es muy curioso también, como te decía antes, con el caso de Carmen, de la madre, que también el otro día me llamó una amiga y me dijo, oye, que una amiga mía ha leído tu libro, y claro, me ha dicho que cómo sabías la historia de su familia, que ya no te lo había contado, que ellos también vinieron de Iznájar y les pasó exactamente lo mismo. O sea que esto me hace mucha ilusión, porque entonces yo pienso, pues si una generación hubiera podido escribir su autobiografía, hubiera escrito este libro, porque hay tanta gente reflejada. Exacto. Que esto me digo, bueno, pues no lo he hecho mal del todo. Y sí, es una Barcelona que también existe, que forma parte de Barcelona. Lo que pasa es que es una Barcelona que desapareció cuando los Juegos Olímpicos, que es la culminación un poco del libro, es el final del libro, y también es el punto más alto que ha vivido la ciudad de Barcelona, ¿no? Que fue protagonista del mundo. Yo estaba en ese momento, ya trabajaba en un programa de televisión cubriendo los Juegos Olímpicos, y yo me acuerdo una vez en el ascensor del Hotel Princesa Sofía que subí con 3 reinas en el ascensor. Entonces, claro, hice una reverencia en el primer piso y no me estiré hasta el último. Y las 3 reinas deberían decir, esta es la jorobadita esta que hace, porque claro, estuve ahí encogida. Entonces era el momento cumbre de Barcelona, y fue bueno, y esa Barcelona también destruyó la Barcelona antigua, y todos este barrio marginal que estaba en Montjuïc, pues también desapareció porque hicieron encima las instalaciones olímpicas. Y Rafael es un hijo de este barrio, es un chico de Iznájar, por diferentes aventuras se conocen. Silvia y él tienen un amor apasionado, como solo se puede vivir a esa edad. Y además, mira, es un amor apasionado que ella, es una herida que a ella no se le curará nunca, porque fue corto y efímero, porque no tuvieron que tropezar con los escollos de la cotidianeidad. La vida diaria no los destruyó, y ella siempre tuvo ese recuerdo, ¿no?, mitificado de esos días felices. Porque a mí cuando me dicen, el amor dura 7 años, digo, ¿qué coño 7 años? El amor dura 7 días, o 7 meses como mucho, luego empieza otra cosa. Y ella conoció solo ese momento de esplendor, ¿no? Es como la magia del primer amor, ¿no? Sí. Porque no sabes que Exacto, se puede romper exacto. y las consecuencias que tiene, ¿no? Pues eso es un poco... Y eso se te queda dentro ya para Exacto. siempre, y eso ya, ¿qué se puede comparar con eso? ¿Un matrimonio? No. ¿Hijos? Nada. No. Ese momento de esplendor Estoy contigo. no puede nada. ¿Cómo es la relación entre madre e hija? Bueno, es una relación que también va evolucionando, a mí esto también me interesa mucho. Tiene poca literatura en las relaciones madre-hija, no sé por qué. Se considera algo cursi, desde Mujercitas creo que no se ha escrito nunca. Y siempre, y en Mujercitas mismo, el papel mitificado es el del padre que está en la guerra. La pobre madre, la que está trabajando ahí todo el día con ellas, no tiene mucha importancia. Entonces, creo que hay poca literatura sobre eso, y yo también he querido rendir, yo siempre hablo de mi padre en mis libros, siempre me dice, ¿y tu madre qué? ¿Y tu madre qué?
sé. Y yo te digo, a partir de esos 2 años que pasamos mi madre y yo descubrí en ella pues bueno, cosas que no tenía ni idea de que existían. Era una gran lectora, era una mujer con ilusiones, a pesar de que era mayor. Le hubiera, en cierta manera, frustrada porque le hubiera gustado tener otra vida, y bueno, y esa riqueza en esa persona de mediana edad que no había tenido que hacer ningún esfuerzo teóricamente en su vida. Pues la verdad es que al escribir este libro pues pensé, pues aquí mamá va a estar también, estoy yo, y va a estar mamá. Y murió joven mi madre también, y la verdad es que no pude disfrutar demasiado de ella, pero está en este libro y su recuerdo pues vivirá mientras yo viva. Pues creo que es una forma muy bonita, además de recordarla, ¿no? Gracias. Yo creo que sí. Me quedo con José María Llorens para bueno, hacer un paréntesis a este momento. Bueno, a ver, José María Llorens es el hombre, sí, es un hombre interesante a mis ojos, ¿no? Representa un poco los amigos sofisticados de mis padres, ¿no? Que siempre había un señor sofisticado, se parecía a William Holden, que fumaba, que era silencioso, y concretamente mis padres tenían un amigo así, que se contaba, bueno, a los niños de aquella manera deformada que recibíamos las cosas, que la mujer le ponía los cuernos, como se decía entonces. Y entonces él era silencioso, flemático, la mujer no, y entonces esto, en vez de parecer humillante o burlarme yo de él, le daba como una aura pues de morbo, de elegancia, de displicencia, no sé, una cosa morbosa, que la verdad que yo lo he querido reflejar en el libro. También representa el empresario, ¿no? El empresario que metió su dinero en los Juegos Olímpicos. Hubo 100 empresarios que ayudaron a conseguir el sueño olímpico, la forma en que también se enriquecieron con esto, que se enriqueció mucha gente, y también a mí me gusta también explicar que los hombres también se enamoran apasionadamente, también son capaces de romper su matrimonio por amor, también cometen errores porque en cierta manera hay un giro de guión ahí que no lo voy a destripar porque claro, no. Eso no lo sabemos. ¿Quién se va a comprar el libro si empezamos a hablar de todos los de esos? Pero bueno, es un personaje que parece sencillo al principio, pero al final es bastante complicado. Sí, todos los personajes de esta historia con la historia misma empiezan y según van caminando van cogiendo muchísima fuerza y el tono va cambiando, no digo a mejor ni a peor, simplemente va cambiando, y bueno, el sabor del final lo tienen que leerlos. Cuando éramos ayer me gusta porque ese éramos es una continuidad de algo que ha durado mucho, porque si decimos cuando fuimos ayer se acorta. Totalmente, de verdad, es que a mí me llamó yo soy muy mala titulando y no se me ocurría ningún título para el libro, y hacíamos esto, tormenta de ideas y tal, y nada, no se me ocurría ninguno, y un día me sonó el móvil a las 12:30, bueno, bastante tarde por la noche, y era de mi editora, de Raquel Gisper, era solamente un mensaje que ponía cuando éramos ayer, y yo dije, este tiene que ser, y luego, pensándolo al día siguiente, alguien me dijo, ¿y cuándo fuimos ayer? Dije, no, porque es lo que dices tú, tiene que ser una cosa dilatada en el tiempo. Es lo que impregna realmente la sociedad, no es un chispazo, ¿no? Que sube y baja como un cohete de artificio. Es eso, cuando éramos ayer, son años, muchos años, bueno, en el caso del libro, 24 años, que yo creo que cambiaron la sociedad y nos cambiaron a todos nosotros. Fueron años muy importantes. Pues muchas gracias por llenar este vacío, que yo creo que todavía falta por seguir llenándolo, ¿no? Porque siempre, aunque saquemos a relucir el papel de la mujer y todos estos cambios, siempre quedará ahí como vacío. Es importante que las generaciones que vienen después lo sepan, si quieren enterarse, y si no, se lo pierden, porque creo que es una época muy bonita y bueno, pues eso. Pues es que a mí el libro tiene poco recorrido porque salió el día 23, pero me asombra que los inputs más entusiastas me vienen de gente joven. Pues yo estaba convencida de que era gente para la gente de mi generación y de la tuya, que tú eres más joven que yo. Pero oye, chicos, el otro día me entrevistaba una chica de 28 años que lloraba mientras me entrevistaba por anécdotas del libro. Gente joven, no sabes la cantidad de gente que me llaman entusiasmados o me envían mensajes o me hacen mensajes en redes, pero gente jovencísima. Y
entonces yo pienso que los sentimientos son transversales, ¿no? Y los anhelos que teníamos entonces, pues también son los anhelos de la gente joven de ahora y seguramente los de chicos de la Edad Media también. Generaciones y generaciones. Sí. Pues muchísimas gracias. Nada, encantada, ha sido Rosa. un placer. Gracias a ti, de verdad.